Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Su servidora se llama Aberlín Mariano Álvarez y el módulo se denomina dirección. ¿Cuáles son los temas relevantes para dirección? Su concepto y por qué es importante, las funciones de dirección, los roles gerenciales, las habilidades gerenciales, la autoridad, el poder y la influencia, la motivación, el liderazgo, conflictos y manejo de conflictos y la comunicación. Dirección es ver que se haga. De acuerdo a Alfredo Cipriano Luna González, dirección es ejercer el liderazgo mediante una adecuada comunicación, motivación, supervisión y toma de decisiones para alcanzar en forma efectiva lo planeado, organizado y de esta forma lograr los propósitos del organismo social. ¿Por qué es importante la dirección? Porque durante esta se debe motivar a todos los recursos humanos, se logra el movimiento de forma sinérgica, se aplica el proceso de comunicación, porque lo establecido en la planeación y en la organización se pone en movimiento como un proceso continuo, se fundamenta un buen clima en la empresa, se toman decisiones para lograr lo que la empresa quiere en el futuro, es una de las bases para que se aplique el control. ¿Cuáles son las funciones? Supervisar. ¿Y qué es la supervisión? Es la conducción y dirección de los empleados de nivel inferior en una organización. ¿Qué es el liderazgo? El proceso de motivar y ayudar a los demás a trabajar con entusiasmo para alcanzar los propósitos de la organización. Y son las personas que ayudan a un equipo o un grupo a identificar hacia dónde se dirige y luego los motiva para lograr sus metas. También es importante por la comunicación. ¿Y qué es la comunicación? Es aquel proceso que consiste en que el emisor codifica un mensaje y termina cuando el receptor lo decodifica. Involucra al emisor, la transmisión de un mensaje por medio de un canal seleccionado y al receptor. ¿Qué es la motivación? Es un término genérico que se aplica a una amplia serie de impulsos, deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares. Realizan cosas con las que esperan satisfacer esos impulsos y deseos e inducir a los subordinados a actuar de determinada manera. Luego tenemos lo que es la toma de decisiones, que nos permite identificar y seleccionar un curso de acción para enfrentar un problema específico y obtener ventajas cuando se presenta una oportunidad. También tenemos la coordinación, que es el logro de la armonía de los esfuerzos individuales y de grupo hacia el logro de los propósitos y objetivos de grupo. ¿Cuáles son los roles gerenciales? De acuerdo con Garza, los gerentes en la organización realizan diferentes actividades o roles, entre los cuales se encuentran el rol interpersonal, que permite dirigir discursos, conferir honores, presidir comités y representar a la empresa. También permite ser líder, el cual deberá motivar, dirigir y validar el trabajo de los subordinados. También deberá ser enlace, que represente a la organización ante diferentes instancias públicas y privadas. Debe ser un buen monitor, que revise y observe el cumplimiento de las metas. Debe ser un buen difusor, que informe dentro de la organización y de manera externa. Un buen empresario, que autorice cambios, fijar objetivos y formular planes. Solucionar problemas, que permita resolver conflictos y enfrentar a la competencia. Asignar recursos para aprobar gastos, programas y promociones y fijar prioridades. Ser un buen negociador para gestionar acuerdos con clientes, proveedores, agencias y empleados. ¿Cuáles son las habilidades gerenciales? La técnica, la humana y la conceptual. La habilidad técnica es aquel conocimiento de los procesos y actividades para generar el producto o servicio principal de su empresa. Si los gerentes no tienen esta habilidad, no podrán evaluar el proceso de la producción y la calidad de los productos o servicios y mucho menos las capacidades de sus empleados. La habilidad humana es aquella capacidad para trabajar con otras personas dentro de la organización mediante la interacción, comunicación y motivación. Si no se tiene esta habilidad,
No existirá armonía y colaboración con la gente del trabajo. La comunicación no será efectiva y habrá cero empatía con sus subalternos. La habilidad conceptual es la capacidad de análisis del contexto de los negocios que sirve de base para tomar decisiones. ¿Cuáles son las desventajas de no poseer esta habilidad? Que no se tendrá certidumbre en el futuro de la organización, ya que no habrá una preparación académica ni experiencia y sobre todo no tendrá sentido común. ¿Qué es la influencia? La influencia es aquella relación dinámica entre personas y tiene por objeto alcanzar un fin. ¿Qué es la autoridad? Es aquella facultad que se le concede a alguien para que utilice su capacidad de juicio cuando quiera tomar decisiones y dar instrucciones. El poder en las organizaciones confiere el derecho de premiar o castigar a los empleados con la intención de cambiar su conducta. Existen diferentes tipos de poder, entre los cuales se encuentran el poder de posición, que es el que da la organización al nombrar al jefe, también conocido como de línea o legítimo, refiriéndose a que la línea de autoridad de la posición otorga legitimidad y formalidad a través del organigrama. También se tiene el poder de premiar o recompensar, cuando los administradores otorgan premios. El poder coercitivo de castigo, cuando los administradores otorgan castigos. El poder de experto o especialista es el que se logra por conocimiento y habilidades. El poder referente o afinidad, que es cuando se logra que los subordinados se identifiquen con el líder o que encuentren aspectos en el estilo de liderazgo con el que coinciden. ¿Qué es la motivación? Es aquel proceso que permita estimular a los empleados para que realicen su trabajo, que los llevará a cumplir con la meta deseada. Motivar significa mover, conducir, impulsar a la acción. La motivación es un elemento básico de la dirección, porque a través de esta se logra la realización de trabajo para lograr los objetivos de la empresa. La motivación es un término genérico que se aplica a una amplia serie de impulsos, deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares. Decir que los administradores motivan a sus subordinados es confirmar que realizan cosas con las que esperan satisfacer esos impulsos y deseos e inducir a los subordinados a actuar de determinada manera. Liderazgo. De acuerdo a Luna González, consiste en influir en las personas para que éstas realicen lo que se requiere. Es aquel proceso de motivar y ayudar a los demás a trabajar con entusiasmo para alcanzar los propósitos de la organización. Las personas que ayuden a un equipo o grupo a identificar hacia dónde se dirige y luego los motiva para lograr las metas. Sin el liderazgo, una empresa sería solamente confusión de recursos y es decir, se requiere que para desarrollar al máximo estos recursos y de esta forma la empresa pueda lograr lo que pretende. Ahora veamos qué son los conflictos y cómo se pueden manejar. El conflicto es un desacuerdo dentro del medio organizacional entre dos o más personas en relación a cómo lograr las metas. Entre las principales causas de conflicto se encuentran las diferencias entre metas, competencias por recursos, mala comunicación y percepción errónea de la información, desacuerdos entre estándares de desempeño, incongruencia de la estructura organizacional. Los conflictos se pueden presentar a nivel organizacional o interpersonal. Surgen gracias al número de contratos, ambigüedades, discrepancias de objetivos, competencia por recursos escasos, así como desiguales perspectivas y horizontes de tiempo. Una manera de evitar los conflictos es mediante la negociación, que es un proceso en el que intervienen dos partes con la finalidad de establecer acuerdos en el que ambas salgan beneficiados. A veces es necesario que intervenga un líder para mediar quién hablará del conflicto con las dos partes para llegar a ese acuerdo. La negociación se debe centrar en los intereses y necesidades, utilizando criterios objetivos, cediendo ante las razones y no a las presiones. Se debe aprender a escuchar, a ser flexibles, a revisar y analizar datos e información que permitan tomar decisiones.
establecer límites claros y sobre todo controlar las emociones. Las 4 directrices que facilitan la comunicación son concentrarse en los hechos. Los conflictos deben enfocarse en los asuntos y no en las personas. Esto también implica discutir los asuntos más urgentes sin caer en discusiones inútiles. Presentar alternativas múltiples, es decir, evaluar distintas formas y propuestas factibles para resolver la situación. Conservar el equilibrio de poder. Se recomienda respetar las jerarquías y no tomar ventaja de la posición en la organización. Nunca imponer un consenso. En algunas ocasiones es mejor evitar el enfrentamiento y comunicar la decisión como la mejor alternativa para el grupo. Es muy importante solucionar los conflictos que puedan surgir en la organización, pues un equipo es más productivo si trabaja en armonía. ¿Qué es la comunicación? Es aquella finalidad de la comunicación dentro de la empresa que es informar, persuadir e influir. Se da en todos los niveles jerárquicos, en todas las direcciones, vertical, horizontal y transversal. Existen 2 tipos de comunicación. La formal, esa tiene su base en la estructura formal de la empresa y se lleva a cabo a través de los canales de la misma. Algunos ejemplos son los organigramas, manuales de organización, métodos, análisis de puestos, estados financieros básicos, instructivos, etc. ¿Cuál es la comunicación informal? Tiene su origen en los grupos informales de la empresa y no utiliza canales formales. Ejemplos, los clubes deportivos, los festejos entre los recursos humanos, los comentarios, los chismes, las opiniones, etc. También se tiene la comunicación por escrito y verbal. La comunicación verbal es aquella que se transmite en forma oral. La comunicación escrita es aquella que utiliza material escrito o gráfico. Pues hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias, les deseo lo mejor. Cuídense mucho y hasta pronto.